Lo he visto con un rostro distendido, tranquilo, escuchando y viendo los audios que pasábamos, los comentarios que yo hacía, con una tremenda tranquilidad. Después de todo lo que ha vivido, estoy con el expresidente de la República, Manuel Merino de Lama. Señor Merino, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, Chemo? Buenos días. Muy buenos días. Primero agradecer la oportunidad de estar en tu programa. Gracias por venir. Sí, pues bueno. Vamos a conversar sobre muchos temas y también sobre el libro que se acaba de publicar y que se llama El verdadero golpe, de Manuel Merino. Ahí está. Bueno, lo he visto a usted escuchando con atención, pero ya sin esta cosa contraída del político en ejercicio, los audios estos y los comentarios que yo hacía. ¿Qué reflexión le merece todo esto, oiga? Bueno, primero que creo que los peruanos estamos consternados, porque sin lugar a dudas en estos momentos cuando escuchamos a la población de a pie que dice debe cambiarse el gabinete, o cuando escuchamos que la población dice debe censurarse o no darle la confianza al gabinete, los que estamos un poco más penetrados en la política, sí, hacemos un análisis más profundo. El día de ayer yo escuchaba a la presidenta del Congreso pedir un Consejo de Estado. Creo que es una buena medida, porque creo que un Consejo de Estado donde están los principales entes constitucionales, me refiero al presidente del Consejo de Ministros, me refiero en este caso particular, que es el que está siendo seriamente cuestionado, pero vamos a tener ahí a la presidenta del Poder Judicial, vamos a tener ahí a la fiscal de la Nación, al Contralor General de la República, vamos a tener a la presidenta del Congreso y vamos a tener al defensor del pueblo. Si ellos no tienen la capacidad de decirle al presidente Castillo de que lamentablemente tiene que poner un paso al costado a su presidente del Consejo de Ministros, sí, yo creo que esta es una confrontación contra el Congreso, sí, con el sano ánimo de tener la primera negación de confianza. Sí. ¿Por qué te digo esto? Porque los votos para no darle la confianza sí los hay, pero los votos para la vacancia presidencial no los hay. Y creo que eso tenemos que decirlo bien claro, porque, por ejemplo, al culminar nosotros nuestro mandato, nos decía la población de a pie, y en algunas reuniones que yo sostuve, ¿por qué el Congreso no nombra a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional? No era el deseo que podíamos tenerlo nosotros, pero era la manera sistemática como la presidenta del Congreso nos había prácticamente petardeado. Algunos grupos políticos, en el caso nuestro, Acción Popular, 4 parlamentarios cambiaron su posición y nunca quisieron apoyar la nueva elección del Tribunal Constitucional. Igual en Alianza por el Progreso sucedió lo mismo con 3, igual sucedió con Fuerza Popular con 1, y así en cada grupo nos quitaron miembros que eran los que nos iban a garantizar la elección de 87 votos que se necesitaban. ¿Hasta cuánto llegamos en la primera votación? Hasta 85. Sí. Hoy, para poder vacar al presidente Castillo, se necesitan 87 votos. No es bueno que comenzando un gobierno estemos hablando de vacancia, sí, claro, pero la manera como él está pretendiendo avasallar al Congreso, donde lamentablemente tenemos que decir que no se nos permitió hacer una reforma constitucional en la cuestión de confianza, artículos 133 y 134 de la Constitución Política, hoy día estuviéramos en otra instancia mejor, en una, digamos, igualdad de condiciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Hoy día el Legislativo se encuentra disminuido. Está disminuido, efectivamente. Y esa razón es justamente estos hechos y estos acontecimientos que sucedieron desde el 9 de noviembre, cuando se dio la vacancia al señor presidente Vizcarra, que naturalmente venía preparándose desde antes, sí, venía preparándose desde antes, pero consecuencia de esto es lo que estamos viviendo hoy. Y si hoy el presidente Castillo no entiende de que aquí lo que se trata es de hacer un ejercicio de gobernabilidad, llegando a acuerdos conjuntos entre las bancadas minoritarias, digamos, pero que han tenido mayoría y que tienen una mesa en el Congreso que no es la de su partido político. Entonces, en consecuencia, yo creo que lo que quiere es la confrontación, lo que él quiere es nuevamente disolver un Congreso que yo creo que el Perú no está en condiciones. Ahora, después de escuchar estos audios, porque claro, estos audios no vienen solos, estos audios vienen después de una secuela de investigaciones y hay otros audios, etcétera. Si póngase usted en el pellejo del presidente Castillo por un instante, ¿cómo reaccionar ante una Inmediatamente debería cambiar al señor Bellido. Inmediatamente. Y no solo al señor Bellido. Bueno, claro, todo el gabinete. Porque creo que los que estamos mirando el gabinete y entendemos quiénes fueron los que hicieron obstáculos para que el Colegio de Abogados no tenga su decano representando en el Jurado Nacional de Elecciones, los que vimos quiénes fueron los que boicotearon la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, y hoy día lo vemos de ministros,
Sí, pues. Yo creo que es una seria preocupación de los hechos que vienen sucediendo en nuestro país. Bueno, veremos qué ocurre en las próximas horas. En primer lugar, tiene que haber una reacción del señor Bellido. Me imagino yo que tendrá que declarar a la prensa, aunque no le gusta declarar a la prensa, pero está forzado a hacerlo. Y luego una reacción del señor presidente. ¿Cómo se siente usted, señor? Bueno, primero yo, particularmente en lo personal, tranquilo, digamos con una tranquilidad que me la da la propia calle, porque yo camino, voy a los mercados, acompañando a veces a mi esposa. ¿Va usted a comprar? La acompaño a comprar. ¿A pie? Sí, a pie. Y además de eso voy a los centros comerciales. Inclusive he tenido viajes al extranjero, donde en cada viaje o en cada movimiento, cuando voy a los bancos a hacer operaciones bancarias, siento una respuesta de afecto, de cariño, de disculpas de alguna gente. ¿Qué le dicen? Señor Merino, le pedimos disculpas, otros nos piden hasta perdón. Nosotros nos equivocamos con usted, porque efectivamente ellos malograron la imagen de Manuel Merino, que no era contra Manuel Merino, era contra el gobierno constitucional que nos había tocado asumir. Y que bajo esas circunstancias el día de hoy no tuviéramos esas condiciones que tenemos hoy. ¿Usted lee las redes sociales, lee los twitters, las cosas que es? Te lo digo con toda verdad, poquísimo. Poquísimo. Pero sin embargo, en la época que me golpearon a mí, que yo empecé a leer en ese momento, porque no leía. ¿Cómo se sentía? Era insostenible, era un tema de mi imagen por los suelos, mi familia no tiene ni idea, Chemo, lo que pasó, más que nada yo en la política estoy acostumbrado, porque he enfrentado la corrupción y me he enfrentado a gobernadores regionales donde han tratado de legitimar mi posición y mi participación en la política, que hemos salido airosos, pero en este caso sí fue avasallador. Avasallador porque yo cuando empecé a mirar las redes, cuando me empezaron a decir te están destruyendo, yo empecé a mirarlas y encontraba empresarios que habíamos apoyado del Congreso para poder lograr, digamos, una gobernabilidad que sea acorde con la condición que nos encontrábamos. Se encontraba personajes del ambiente, digamos, político, personajes del ambiente artístico, y naturalmente en esa misma línea encontrábamos instituciones financieras, en contra, digamos, de la asunción del cargo que era constitucional de Manuel Merino. Claro. ¿Qué es lo que más le dolió de eso? Bueno, se puede hablar así. En ese momento lo que más me dolía era que se había permitido que lleguen hasta mi domicilio y que hayan proyecciones de mi cara sobre el edificio donde yo estaba, y que naturalmente en ese momento mi señora madre, que había estado acá, que tiene 88 años, mi esposa, mis hijas, que son las que más sufrían, empezaban a decirme que ya esto era insostenible, que mejor renuncia, papá, ¿cómo te vas a permitir que te hayan malogrado la imagen de tal forma? Y te lo digo con toda verdad, Chemo, yo no he pensado que en tan corto tiempo recupere mi imagen, porque el golpe fue tan fuerte, tan organizado, sistemáticamente, con mucho dinero, porque eso sí tenemos que decirlo, aquí hubo mucho dinero y quizás todo en el correr de los tiempos, las conversaciones que he sostenido con muchos amigos que están en el ambiente político, que están en el propio seguridad del Estado, es un tema que estuvo organizado, es un tema que lo organiza el propio señor Vizcarra desde el momento en que se le presenta la primera vacancia. Y naturalmente sus compañeros, sus aliados, que yo digo que son los traficantes de la política, me refiero, digamos, al propio Partido Morado, me refiero a IDL, que tiene todo un aparato montado, y que cuando te quiere desprestigiar, te desprestigia. Y yo tuve un reclamo contra él cuando decía que yo había llamado a los cuarteles y no había tenido ninguna absoluta conversación, sino lo mínimo que se conversó, y que no fue una llamada de mi teléfono. Fue del edecán que me dijo que su comandante general quería hablar conmigo. Y yo, por no comprometer en ese momento, cuando la prensa me preguntó, dije, sí he conversado con los comandantes generales. ¿A usted lo llamaron? Claro, él me pasa una llamada, me dice, quiero hablar con usted, claro. Y lo que hablé fue lo más simple, que no se preocupen, que nosotros íbamos a actuar de acuerdo a la Constitución y el reglamento del Congreso. Pero sin embargo, desde ahí comienza una, digamos, de poder dañar la imagen mía socialmente, y tal es así que los jóvenes empiezan a odiarme sin conocerme. Sin conocerlo. Hay una cosa que yo a veces converso con gente que ha participado en las manifestaciones, etcétera. Merino no me represento, y yo le digo, ¿por qué defiendes a Vizcarra? Y me dicen, no estamos defendiendo a Vizcarra, estamos simplemente porque esto es un golpe. No sabían por qué, pero aparentemente ellos no creían que estaban defendiendo a Vizcarra. Después ha tenido que salir lo de la vacunación, para que mucha gente diga, así era el tal Vizcarra. Ahora, ojo, Chemo, que cuando nosotros, en el periodo que me tocó asumir la presidencia del Congreso, que por primera vez en la historia del Congreso tiene el 52% de aprobación de la población, porque era un tema institucional, yo ya era mi tercer periodo parlamentario, y tenía la expertise y la experiencia parlamentaria, y que yo sabía que había que defender la institución como institución. Y en ese momento que nosotros teníamos una muy buena aprobación,
el propio presidente Vizcarra empezó a entender de que no tenía un Congreso sumiso, que es lo que él pensó, porque él se presenta a la juramentación nuestra, en el Jurado Nacional de Elecciones, y él está ahí, acompañando, como diciendo, este es mi Congreso que yo he puesto. Además, él ha hecho toda la reforma que hizo, así es, fue para obtener un Congreso que lo complazca, digamos así. Y al final, nosotros le hemos demostrado a lo largo del tiempo que todas las irregularidades y las facilidades como Congreso le dimos a él, facultades legislativas en todas las materias, y lamentablemente el fracaso de la pandemia, que se lo dijimos en su debido tiempo, porque estaba visualizado, no teníamos camas UCI, no habían plantas de oxígeno, no teníamos más que pruebas rápidas, ni siquiera pruebas moleculares, y por último, los hospitales estaban simplemente armándose y desarmándose, porque esos famosos hospitales blancos instalaron uno en Piura, otro en Tumbes, y a los 40 días los estaban desarmando. Entonces, de una manera realmente totalmente irregular, irresponsable, los peruanos engañados de que nos decían que habían 30.000 muertos, cuando en ese momento habían 60.000, y al final hemos terminado en que reconocían solo 80.000 y hemos terminado con 200.000. O sea, lo malo que hizo el señor Vizcarra, lo continuó el señor Sagasti. Y cuando ellos se le vaca al señor, que parte de eso escribo en este libro, cuando se le vaca al señor Vizcarra, lo que el Partido Morado en ese momento pedía era que se restituya al señor Vizcarra. Ellos no pensaron porque, lógicamente, en el momento que vieron los dos muertos, la manera como agresivamente a través de las redes, de Twitter y todos los programas que tienen la juventud, nos atacaban, yo tomé la decisión el día domingo de poner un paso al costado, por el bien del país, por la gobernabilidad, por la tranquilidad que tenía que tener el pueblo peruano, porque se había malogrado la imagen de mi persona, y yo no podía permitir que, habiendo dos muertos, se siga solventando la población con la sana intención de que hayan más muertos. O sea, hasta ahora no sabemos cómo han sido esas muertes. Porque lamentablemente han habido personas que han estado en las autoridades más altas y se han prestado. Claro, porque simplemente han oscurecido el panorama de tal manera que además ya nadie pregunta eso. Y la Lima Metropolitana, a cargo del alcalde que fue de mi partido político, renunció. Él había dicho días antes que las cámaras estaban en absoluta condición, digamos. Sí. Sin embargo, cuando sucedieron las muertes, en el lugar donde sucedieron las muertes, no que habían cámaras, no funcionaron las cámaras. Sí. Entonces yo creo que había todo un aparato sistemático. En el caso particular de Tumbes, yo sí puedo decirlo porque nosotros hicimos una investigación con nuestros aliados, digamos, nuestros correligionarios, y esas marchas fueron financiadas por el gobierno regional. El gobierno regional era amigo íntimo del señor Vizcarra, habían estado juntos en el gobierno regional cuando él estuvo en Moquegua, el otro estuvo en Tumbes, y consecuentemente eran sus aliados. Igualmente sucedió con el gobernador regional de Cajamarca, que tenía una pésima ejecución presupuestal, estaba en penúltimo lugar y le seguían dando plata. Entonces, consecuentemente él, siendo consecuente de eso, él petardeaba contra su correligionario, que era una traición no a Manuel Merino, sino a su partido, porque quien había asumido era el representante de su partido político, no era Manuel Merino. Y en esa condición, pues, lamentablemente debilitaron nuestra instancia en el gobierno, pero nos sentimos satisfechos porque sacamos a una persona que le hizo mucho daño al país y que luego después se puso al descubierto que no solamente tenía los actos de corrupción, que yo había tenido la suerte de investigarlos entre el año 2001 y 2006 como congresista en aquella época, de las cosas malas que habían pasado en Moquegua, en el proyecto especial de Moquegua, sino que logramos demostrarle al país de que este señor había preferido protegerse él y su familia, que había preferido proteger a sus ministros y a sus funcionarios, había preferido proteger a quien hacía los estudios de la Universidad Cayetano Heredia y a sus familiares de ellos que marcharon en Alemania. Entonces, en esa consecuencia era todo un plan organizado que cuando lo pusimos al descubierto comenzó el odio de la población hacia esas personas por el daño que nos habían hecho. Y cuando dicen que el señor Vizcarra sacó la más alta votación, a mí me diera vergüenza decir que tengo 200.000 votos habiendo regalado 8 millones de bonos. Me diera vergüenza, porque si hubiese tenido la más alta votación hubiese sacado 1 millón de votos, pues. Pero con 200.000 votos quiere hacer su carta de presentación. Ha hecho presentado un recurso judicial para que lo repongan. Eso es lo peligroso. ¿Por qué digo eso es lo peligroso y hay que poner en alerta al país? Porque lamentablemente el Poder Judicial, pueden haber buenos jueces y el Ministerio Público pueden haber buenos fiscales, pero también hay pésimos jueces y pésimos fiscales. Y ellos utilizan su sistema, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, para poder proteger a muchos corruptos. Y en este caso del señor Vizcarra, yo debo decirlo, contra Manuel Merino una denuncia de la fiscal de la Nación, por los 2 muertos. Y hasta fueron al aeropuerto que decían que yo me estaba yendo a la fuga.
apostados en el aeropuerto esperando que Manuel Merino fugaba, cuando esto nunca iba a suceder porque no tenía ninguna responsabilidad, como siempre lo he dicho, cuando me lo han preguntado. Pero lo más raro es que cuando entra el señor Sagasti, hay 5 muertos, en un tema donde ahí sí mueren con bala. En el caso nuestro, los 2 jóvenes que mueren es con perdigones, que no se sabe quién los disparó, a pesar que la fotografía, las filmaciones, dan una muestra clara de que las balas no venían de la policía, sino del otro lado, o en este caso los perdigones, en el caso de los muertos, 2 muertos que tuve en mi periodo como presidente. Pero en el otro caso, nunca se abrió una investigación contra el señor Sagasti. O sea, ¿por qué acá sí, por qué acá no? Y si ahora empezamos a mirar los hechos que han sucedido en esta elección, que lamentablemente el Jurado Nacional de Elecciones la ha deslegitimado, porque eso tenemos que decir. ¿Y por qué la deslegitima? Porque demoran demasiado en determinar quién era el ganador, en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿por qué la termina de legitimar? Porque ellos han permitido que el señor Vizcarra postule cuando ya estaba fuera de los tiempos. Ellos han permitido que la señora vicepresidenta del señor Castillo no tenga ninguna observación cuando ella estaba todavía como funcionaria de la RENIEC. Entonces, esas condiciones extrañas, donde en una lista fueron bien radicales y la sacaron de la carrera. Diferente vara, ¿no? Diferente medida. Entonces, la medida no era la misma para todos. Bueno, esto intoxica mucho el panorama político, y si a esto estamos sumando esta cosa de los dinámicos del centro, ya la cosa se pone muy complicada. Mucha gente, alguna gente, en los momentos críticos de su gestión decía: no me representa, no es mi presidente. Cuando uno les preguntaba, no se sabía bien por qué decían eso, porque es un poco extraño decir que no es mi presidente. Es una cosa copiada evidentemente de la elección de Trump en Estados Unidos, ¿no? Decía, no es más presidente. ¿Qué se sentido usted con eso? Y que algunos decían, no, porque no tiene títulos académicos, como si fuese un requisito para ser presidente. ¿Qué tipo de menosprecio hay ahí? Mira, Chema, yo he tenido la suerte, y te agradezco que hayas hecho mención de esto, de venir de una familia que se hizo desde abajo. Mi señor padre fue un agricultor, fue un ganadero, mi señora madre fue ama de casa, en los tiempos eran así. Está hablando de Tumbes usted, señor. De Tumbes, yo soy de Tumbes. Sí, claro. Y cuando yo salí la primera vez electo como congresista, estuvimos celebrando que habíamos ganado en horas de la noche. Y casi nos amanecimos, podría decirlo con la mayor sinceridad que me corresponde. Y mi padre era una persona que se levantaba a las 4 o 5 de la mañana porque iba a ver su ganado y hacer todas sus tareas de trabajo, que es de un agricultor. Y mi padre me va a ver a las 5 de la mañana, yo casi recién había llegado de celebrar que había ganado. ¿Y qué es lo que me dice mi padre? Ya conseguiste lo que querías, ya saliste electo congresista, espero que no manches mi apellido. Mira esa formación, porque yo creo que aquí lo que se trata es de seres humanos, que seamos decentes, que seamos honestos, y que el tema de la profesión, como las disculpas de casos que son necesarias, creo que la formación familiar, ética y moral, que es la que el día de hoy es escasa. Eso no lo da la universidad, ¿no? No te lo da la universidad. Yo he tenido la suerte de ser 3 veces parlamentario, y ahí están mis funciones, lo que yo he hecho, lo que he conseguido para mi pueblo, la función fiscalizadora que quizás pocos parlamentarios la cumplen, yo la he cumplido a cabalidad. Y hemos demostrado en este periodo cortito que hemos vacado a un corrupto, a un mitómano que le engañó al país. Y eso creo que a mí me llena de satisfacción. Los hechos que sucedieron en ese momento, yo puedo decir, en ese momento golpeado, como es natural en la política, pero hoy satisfecho y contento, orgulloso que mis hijas el día de hoy me estén acompañando ellas y me estén agradeciendo y estén a mi lado conjuntamente con mi familia, con mi esposa, con mi señora madre, porque ellos han entendido, perfectamente me conocían, y lo que había sucedido en ese momento era algo injusto. Pero al final, con los resultados... ¿Su mamá qué le dijo después que pasó todo esto? Bueno, yo contaba una anécdota cuando presenté el libro, de que, y creo que es una anécdota importante contarla, porque para que más o menos uno vea la formación de la familia. Mi madre llegaba a mi domicilio en Lima, aquí en San Borja, donde yo vivo. En San Borja. Llegaba en su vehículo con un nieto, y en ese momento estaba toda la multitud, los jóvenes que decían, con la disculpa del público, Merino, hijo de puta. Y mi madre le decía a su nieto, para, que yo me bajo aquí. Yo tenía un solo marido, ¿y por qué le están gritando así a mi hijo? Mira, una señora de 88 años, Dios mío, que en ese momento sufría mucho, y en ese momento pedía a ella que la vayan a entrevistar. Ella me decía, quiero yo ir a que me entrevisten. O sea, porque ella conocía perfectamente la formación de su hijo, y conocía perfectamente que lo que estaba sucediendo era algo injusto.
era algo que se había medido de tal forma y que quizás yo en eso sí debo asumir responsabilidad. No hice caso omiso cuando me decían, pon tus redes. Yo siendo presidente del Congreso, nosotros podíamos haber armado un equipo de redes, podíamos haber fortalecido la comunicación del Congreso, pero estábamos en una pandemia y lo que Vizcarra quiso en todo momento, y eso es bueno decirlo, es que este Congreso en el cual hemos terminado, no nos lleguemos a instalar, porque él convoca a la presidenta de las juntas preparatorias, a Mónica Saavedra, y le dice el día 14, le dice, mañana yo voy a emitir un decreto de urgencia declarando el confinamiento al 100%. Y yo te pido que mejor postergues la juramentación para más adelante. Mónica Saavedra se reúne con nosotros el día 14 y yo le digo, quizás la sapiencia y la habilidad política, le digo, hay que instalarnos mañana de todas maneras, no podemos postergarlo. Y tomamos la decisión, no solo instalar el Congreso, juramentar la nueva mesa directiva e instalar todos los órganos del Parlamento. O sea, el día 16, cuando amanecimos en confinamiento, el Congreso ya estaba instalado. A partir de ese momento, el señor Vizcarra ya no podía emitir decretos de urgencia. Y tuvimos que hacer un nuevo pleno con prensa pegada al gobierno del señor Vizcarra, que decía que era irresponsable el Congreso, que cómo se iban a reunir en el Congreso, que se iban a contagiar. Y hicimos un pleno más para poder modificar el reglamento del Congreso, porque no nos permitía hacer sesiones virtuales. El día de hoy hay un Congreso instalado, hay un Congreso que tiene la capacidad de poder hacer sus sesiones virtuales, de poder un parlamentario viajar al extranjero y mantenerse participando en sus sesiones virtuales. O sea, hemos dejado un Congreso expedito al 100% para que pueda cumplir su función y para que amplíe con mayor agresividad frente a los hechos que estamos, la función fiscalizadora. Porque estos hechos del día de hoy del gabinete Bellido es prácticamente ir a confrontar al Congreso para buscar debilitarlo y tener una negación de confianza, y que a partir de ahí todo lo que pueda hacer con el temor de que me van a disolver. Sí, pues. Dígame una cosa, ¿se arrepintió usted en algún momento de haberse metido en política? Nunca me he arrepentido, ¿Nunca Chemo. se ha arrepentido? No me he arrepentido porque creo que la docencia y la política, cuando tú la ves socialmente y cuando tú la ves como responsable, como padre de familia, creo que es una política que es importante, digamos, la política es importante participar. Naturalmente el golpe, en los momentos que yo lo pasé, fueron golpes fuertes, me parecía mentira lo que estaba pasando, yo mismo no creía lo que había sucedido, y veía las redes de mis hijas que tuvieron que cerrarlas porque se le venían, digamos, avasalladoramente. Inclusive mi teléfono se bloqueó, porque habían puesto al descubierto mi teléfono en la dirección de mi casa y llegaban mensajes a través de WhatsApp, amenazantes, insultantes, de todo calibre. Pero hoy, Chemo, cuando yo viajo, en el vuelo, se me acercan jóvenes, personas adultas, me piden tomarse una foto, reconocen que ellos mismos estuvieron contra mí y que me piden disculpas, y eso nos fortalece. Los que estamos en política, creo que es un tema de fortalecimiento y de tranquilidad. Hay gente que le dice en su cara que yo estuve contra usted. Claro que sí. Que yo hice marchas, inclusive que yo mandé WhatsApp, inclusive yo hoy día que yo dije no me representa, etcétera. Así es, hoy día antes de venir acá, fui a hacer una operación al Banco Continental y dos señoras, una que estaba en la cola delante mío y una que estaba atrás, cuando la señora delante voltea y me dice, ¿usted es el señor Merino? Yo le digo, sí, señor Merino. Wow. Señor Merino, me dice, ¿cuánto lo quería ver para pedirle perdón y disculpas? Hoy día le han dicho eso. El día de hoy. En la cola del banco. En la cola del banco. Y la otra de atrás se ve y también se acerca. Señor Merino, ¿cómo estamos hoy día que no sabemos qué hacer? El dólar sube y sube. Yo estoy seguro que si usted se hubiese quedado, esto no hubiese pasado. ¿Usted estaba en la cola del banco? En la cola del banco. ¿Usted se cola en los bancos? Claro, hacemos cola en los bancos. ¿Iba a depositar o a sacar plata? Lo iba a sacar. A sacar. A sacar. ¿Tiene plata usted, señor? No, lo que normal todo el tiempo lo trabajo con el sudor de mi frente. Yo soy agricultor, soy ganadero y soy comerciante. Y cuando me ha tocado hacer política y estar en una situación como congresista, ese trabajo se lo he dejado encargado a uno de mis hermanos. ¿La política le ha costado plata? Sí, en realidad la política te cuesta plata. Te cuesta plata, pero te da satisfacciones, porque te encuentras gente que tú puedes ayudar haciendo una gestión, ya sea por el tema de salud, un tema social, y naturalmente cuando logras normas que van en favor de la población, eso te da satisfacciones. ¿Has sido en algún momento tentado por un poder económico, por alguien, sí, por una obra, por una cosa, decir que te damos un porcentaje, el diezmo o no sé qué? Claro que ¿te ha sí, pasado eso? Claro que sí, yo te cuento, cuando yo enfrenté al gobernador regional de Tumbes, que está preso en Piedras Gordas, yo tomaba un vuelo de Tumbes a Lima, y estábamos en plena, digamos,
en plena denuncias y lo estábamos trayendo al gobernador regional a Lima, que después de esa presencia en Lima en la comisión de fiscalización desapareció. Faltaban más o menos 10 días y como no hay mandato imperativo, nosotros estamos persuadiendo, y la manera de persuadir es saliendo a los medios de comunicación, diciéndole que es cobarde, que no quiere ir al Congreso. Entonces, en esa instancia yo viajaba de Tumbes a Lima, y los 6 últimos, porque yo me sentaba siempre en el avión en las últimas filas, los 6 últimos asientos estaban vacíos. No me explico por qué estaban vacíos, y una persona del entorno del gobernador regional, que yo lo conocía, que era dirigente agrario, se acercó, se sentó al lado mío, y viajó al lado mío y me dijo, Ñuco, porque me dicen Ñuco, no me dicen Manuel, sino Ñuco, me dicen Ñuco. Hemos estado conversando con el hombre y hay una propuesta, me dice $500,000 para que tú solamente silencies, dejes de estar denunciando y ten la seguridad de que esta oferta va sin ningún compromiso y simplemente para que tengas tranquilidad. Tú recuerdas que tú acabas tu función y no eres más que un ciudadano de a pie. Y tienes tu familia. Entonces yo me sonreí, no le di ninguna respuesta, no nos volvimos a ver. Entonces he tenido ofertas de esa naturaleza. A mí no me hubiese costado nada, o sea, hacer trato con esa persona y naturalmente haber dejado de hacer mi trabajo fiscalizador. Eso no me hubiese tenido tranquilo hasta el día de hoy. Tengo la tranquilidad porque he actuado de manera transparente, honesta y decente. ¿Desde cuándo se afilió usted a Acción Popular? Yo estoy afiliado desde los 18 años. Desde los 18 años. Yo tengo 41 años afiliado a Acción Popular. ¿Por qué se afilió? Mi padre fue fundador de Acción Popular. Fue fundador de Acción Popular del 56. Claro, él fue de la época del 56. Él, conjuntamente, su hermano de mi padre fue diputado, el diputado Juan Merino por Piura. Y en ese momento a mi padre lo tentaron para que sea diputado por Tumbes. Mi señora madre nunca quiso que mi padre participe en política. Y mi padre decía, te metes a la política y te sacan hasta de dónde naciste y cómo naciste. Sí, evidentemente, eso es la política. Es bien difícil. Hacer política en el Perú es bien difícil porque te empiezan a querer golpear de cualquier forma. Y yo he sido golpeado por haber enfrentado la corrupción. Por ejemplo, mi señora madre, que tenía un alquiler, que es viuda, que ha sido ama de casa, tenía un alquiler de 1.000 soles. Fui denunciado porque el alquiler que tenía de 1.000 soles, que fue desde antes que yo salga electo, decían que yo lo había beneficiado de un alquiler que le hizo la RENIEC. Y ese proceso hicieron una investigación. Igual sucedió con un hermano que es discapacitado. Entonces, cuando tú estás en la política, te sometes. ¿Discapacitado? Yo tengo un hermano que es médico, que es chiquito, es discapacitado. Ah, sí. Él ha sido presidente del CONADIS aquí en Lima. Ah, sí lo conozco. El doctor Carlos Merino. El doctor Merino de Lama, pero claro, ya caigo. Él es su hermano. Él es mi hermano. Yo lo he entrevistado varias veces a él. Claro, es un bandido. Cuando habla hay que lo he llevado a programas de televisión y todo. A él, Merino de Lama, ya caigo, oiga. Claro. ¿Cómo es el mundo, caray? Tan pequeño el mundo. Usted sabe que en el primer gobierno de FDT, como se le conocía en la prensa, Belaúnde Terry, nombra como ministro del Interior a José María de la Jara. No sé si usted recordará. Sí. Y José María de la Jara dijo, ministro del Interior, tema muy de gobierno, creo que se llama en esa época. Pero eso sí, al primer muerto yo me voy. Y efectivamente, hubo un muerto en el Cusco, una manifestación. En ese tiempo había ese respeto. Murió ese muchacho, un muchacho estudiante creo, y se fue. Usted tuvo 2, digo usted. Pero el ministro... Tuvieron 2. El ministro de Interior inmediatamente fue puesto a disposición. Claro. Cuando vieron los 2 muertos... Y ahora cuántos tenemos, oiga, por la pandemia y porque nos han ocultado información. En fin, ya uno se pone a pensar y llega a la conclusión. En algún momento yo creo que eso tiene que denunciarse. Dios mío. Eso no puede de ninguna manera permitirse porque esos muertos que han habido ha sido responsabilidad. Y cuando ha pretendido el señor Sagasti decir que las vacunas no se compraban, o cuando el señor Vizcarra ha salido a decir que las vacunas no se compraban por culpa del Congreso, es falso. ¿Está vacunado usted ya? Todavía. ¿Todavía no? No, todavía no. Yo me voy a vacunar en Estados Unidos, yo no me voy a vacunar acá. Yo no he podido viajar, yo tenía pensado viajar después del 28 de julio, pero hubo una ley que aprobamos en el Congreso y esa ley claramente establece que como habiendo sido primer mandatario, no podrías salir del país hasta después de un año. Entonces mis hijas que tenían programado que yo viaje han venido, mis hijas allí están acá en Lima y van a pasar conmigo, estoy de cumpleaños este mes de agosto. Entonces, ¿qué día cumpleaños? El 20 de agosto. ¿Cuánto cumple? 60 años. 60. Ya pasamos a fase 6. La base 6. Entonces han venido ellas porque en realidad habíamos programado pasarlo en Estados Unidos con ella. Yo tengo 3 hijas. ¿Viven allá? Todos viven en Estados Unidos, ya tienen su familia formada, ya tengo 4 nietos. Y mi hija última, que estuvo conmigo hasta cuando hubieron las situaciones de noviembre, tuvo que renunciar a su trabajo
y se ha ido, ha estado allá acompañando a sus hermanas y ya también está queriendo seguir a Estados Unidos. Entonces estamos, como es natural, la familia dividida por las mismas situaciones políticas, por los puestos que hemos tenido, porque nosotros estando en Tumbes, y quizás si no hubiese sido parlamentario, nunca hubiese venido a vivir a Lima. Seguro. No hubiese tenido la suerte que mis hijas vinieron a Lima y después de Lima volaron al extranjero. Entonces, en esa condición, familiarmente estoy satisfecho, tranquilo, contento. Creo que hemos demostrado la manera como se hace política decente y creo que ahí tenemos hay mucha gente que se quiere ir del Perú, ¿eh? Mucha gente ha retirado sus ahorros, mucha gente en este momento por la están incertidumbre. sacando plata de los bancos, los dólares, el dólar sube, etcétera. ¿Qué le dice usted a alguien que se quiere ir del Perú? Desesperado. Bueno, yo creo que los peruanos no debemos irnos del Perú. Tenemos que lucharla en el Perú. El Perú creo que es un país que tiene condiciones para poder salir adelante. Nosotros, nuestras riquezas naturales creo que son esencialmente importantes, pero creo que hay que hacerlas que los resultados que nos den sea el ejercicio de la tarea y la responsabilidad que tienen nuestras autoridades. Me refiero al presidente constitucional de la República, que tiene 5 años, a este nuevo Congreso, que puede estar, digamos, muy dividido, pero creo que tiene que pensar en el Perú. Y pensar en los jóvenes y pensar en los niños. ¿Dónde hay mejor ceviche? ¿En Tumbes o en Piura? En Tumbes. En Tumbes. Bueno, ¿qué le queda? Tiene que decirlo. Lo que pasa es que el ceviche de Tumbes es más fresco que el de Piura. Sí. Nosotros el ceviche de Tumbes, como dicen, del mar a la olla. Y tú vas a Tumbes, te comes un ceviche en Tumbes y notas la diferencia. En Piura también hay buen ceviche, no debo rechazar, los piuranos tienen también productos hidrobiológicos muy cercanos. Yo he comido hace muchos años, estuve en Tumbes, y comí una langosta en Tumbes frente a los manglares, en un restaurante que hay ahí. En Puerto Pizarro. En Puerto Pizarro. Claro, ahí hay varios restaurantes. En Puerto Pizarro. De primera. La langosta es un plato exclusivo. Muy bueno. Y hay criaderos de langosta que el día de hoy están desarrollando los propios, en este caso, pescadores. Pero Tumbes creo que es el paraíso. ¿Por qué? Porque Tumbes tiene playa, tiene más de 300 kilómetros de playa. Nosotros quisimos desarrollar Playa Hermosa, no sé si debes recordar, con Raúl Díaz Canseco cuando fue vicepresidente de Toledo. Sí, más o menos. Lamentablemente no lo socializamos bien y perdimos esa gran oportunidad. El día de hoy Tumbes fuera un emporio de desarrollo, pero hoy Tumbes sí está olvidado. Tenemos problemas de agua, tenemos problemas, digamos, la economía del agricultor está resquebrajada, tenemos que la pesca, mucho pirataje, muertos en el mar, asaltos que se dan, y tenemos una afluencia de ingresos ilegales que yo lamento que el gobierno del señor Sagasti, que el gobierno del señor Vizcarra no haya abierto las fronteras. Mejor es tener abiertas las fronteras para que de manera regular pasen los colombianos, los venezolanos, a que estén pasando por el monte y que nos estén trayendo de repente mayor contagio en este virus de la pandemia que estamos viviendo. Y más aún cuando no ha habido un buen manejo, cuando no hemos tenido las vacunas en el momento que corresponde y cuando nos han querido engañar que se está vacunando a todo el mundo, cuando nosotros vemos que no llegamos ni al 20% de vacunados. Sí. El Perú ha manejado la pandemia de la peor forma. El Perú tiene el 1.000.000 de habitantes por muertos, el más alto del mundo. Sí. Y en esa condición estamos en este momento. Bueno, señores presidente constitucional de la República del Perú y tu vecino. Yo recomiendo que leamos. ¿Dónde está el libro? ¿Dónde se puede comprar? El libro lo tenemos aquí en Librería Sur y también vía online. Y estamos haciendo presentaciones, nos estamos yendo a Piura y a Tumbes a presentarlo. Para que lo pueda conocer la población, para que la población pueda saber lo que ha pasado. Porque son pasajes que han ocurrido aquí en el libro y que van a cada uno de ellos a identificar del tipo de personas que son los que nos han estado acompañando. Gracias, señor, por la visita. Buenos días.